Imagínese que usted llega esta noche a su casa después de trabajar, abre la puerta, prende el interruptor y no pasa absolutamente nada. Se fue la luz. Usted piensa que quizás serán unos minutos, pero pasan 20 minutos, después una hora y después 2 horas y entonces comienza la preocupación. ¿Qué va a pasar con la comida que estaba en el refri? ¿Qué va a pasar con el calor? ¿Qué va a pasar con el internet? ¿Qué va a pasar con la bomba de agua? ¿Qué va a pasar con ese negocio? ¿Qué va a pasar si alguien necesita cargar su teléfono? Y ahora, imagine algo todavía más importante. ¿Qué pasa si el apagón dura toda la noche? Porque aquí viene una pregunta que cada mes más veracruzanos se están haciendo y que resulta verdaderamente difícil de ignorar. ¿Cómo puede ser que Veracruz sea uno de los estados más importantes de México en materia de generación eléctrica y al mismo tiempo existan familias y comunidades que tengan que pasar horas e incluso periodos mucho más prolongados esperando que regrese la electricidad? Y ojo con esto, porque no estamos hablando simplemente de un foco se apague y nada más. Cuando se habla de luz durante un periodo prolongado, puede detenerse una parte completa de la vida cotidiana. Puede detenerse un negocio, puede detenerse una computadora, puede detenerse una bomba de agua, puede dejar de funcionar un sistema de refrigeración, puede caerse una conexión de internet y pueden generarse pérdidas económicas que muchas veces ni siquiera aparecen en el recibo de electricidad. Soy Joaquín Basilio y esto es Tiempo Noticias y hoy vamos a hablar de un problema que está generando preocupación en distintos puntos del estado de Veracruz, los apagones. Pero vamos a hacerlo desde una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué se está yendo tanto la luz? ¿Y cuánto le está costando realmente este problema a las y los veracruzanos? Porque, ojo, hay un dato que tenemos que poner sobre la mesa desde el principio. En julio de este año, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, reconoció que los apagones están afectando a más de 70 municipios en Veracruz. Sí, más de 70 municipios. Eso significa que no estamos hablando de un problema aislado de una colonia, de una calle o de una comunidad. Estamos hablando de una situación que ha alcanzado ya distintas regiones del estado. Y mientras las autoridades están hablando de infraestructura, distribución de transformadores, de líneas y de modernización de la red eléctrica, los ciudadanos tienen una preocupación mucho más sencilla. Quieren abrir la llave y que salga el agua calientita. Quieren prender el ventilador y que funcionen. Quieren abrir el refrigerador y que estén frescos sus alimentos. Quieren conectarse al internet. Quieren trabajar y quieren que la electricidad simplemente funcione. Y aquí quiero hacer una precisión muy importante. Sería muy difícil decir que todo es culpa de Comisión Federal de Electricidad y termina ahí. Pero una investigación seria tiene que ir mucho más allá. Tenemos que preguntar qué está pasando y qué está provocando los apagones. ¿Qué está diciendo a final de cuentas Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué reconocen precisamente las autoridades? ¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura? ¿Y qué inversiones se están realizando? Y sobre todo, ¿cuándo van a comenzar a notar los ciudadanos simplemente pues una mejoría real y no solamente de palabra? Porque una cosa, es decir, definitivamente, una cosa es producir electricidad y otra, completamente muy diferente, es poder llevarla de manera estable y suficiente hasta una vivienda, una tienda, una escuela, un hospital o una fábrica. Y ahí aparece una palabra que debemos entender: distribución. Puedes tener capacidad de generar electricidad, pero necesitas líneas, subestaciones, transformadores, mantenimiento y una red capaz de soportar la demanda. Si alguna de esas piezas falla o se encuentra rebasada, el ciudadano que está en su casa puede terminar exactamente igual, sin luz. Y aquí comienza la verdadera historia. ¿Qué ocurre cuando una familia se queda sin electricidad en su casa?
Primero está el calor. Y quienes vivimos en Veracruz sabemos perfectamente lo que significa enfrentar una noche calurosa de bochorno, sin ventilador o sin aire acondicionado. Para algunas personas puede ser simplemente incómodo, pero para otras, particularmente adultos mayores, bebés o personas vulnerables, las altas temperaturas pueden convertirse en una preocupación mucho más seria. Después está el agua. Muchas viviendas dependen de sistemas eléctricos para bombear agua hacia los tinacos o mantener determinados equipos funcionando. Entonces, si se va la luz, pues puede aparecer otro problema. También puede faltar el agua. Después está el internet. Hoy trabajamos, estudiamos, vendemos, compramos y hacemos transferencias, nos comunicamos y hasta atendemos nuestros negocios a través de internet. Y cuando desaparece la electricidad durante horas, también puede comenzar a afectar nuestra capacidad de mantenernos conectados. Y después está algo que todos tenemos en la mano. Sí, el teléfono celular. Podemos tener batería durante algunas horas, pero si el corte continúa, llega el momento en que necesitamos cargarlo. Y entonces una falla eléctrica deja de ser solamente una molestia para convertirse en un problema de comunicación. Y ahora, pues pensemos en el refrigerador. Quizás sea uno de los efectos que más directamente golpea al bolsillo de una familia. Carne, pollo, pescado, leche, embutidos, comida preparada y otros productos pueden deteriorarse cuando permanecen demasiado tiempo sin las condiciones adecuadas de refrigeración. Y aquí quiero que se quede con esta frase, porque explica perfectamente el problema. El verdadero costo de un apagón no aparece en un recibo de Comisión Federal de Electricidad. Usted puede pagar puntualmente su recibo, puede no deber un peso en comisión, puede estar completamente al corriente, pero si un apagón prolongado provoca que pierda alimentos que compró con su dinero, esa pérdida económica está ocurriendo fuera del recibo. Y ahora multiplique esa situación por cientos o por miles de familias. Y ahí empezamos a entender que el problema es muchísimo más grande. Pero vámonos a los negocios, porque ahí las consecuencias pueden ser todavía más fuertes y verdaderamente fatales. Piensa en una carnicería, piensa en una pescadería, piensa en un restaurante, piensa en una tienda de conveniencia, piensa en una farmacia. Es más, en una cafetería, en una tortillería, en una panadería o en un pequeño supermercado. Todos ellos necesitan electricidad. Un restaurante necesita refrigeradores, congeladores, iluminación, equipos de cocina, terminales bancarias, internet y sistemas de ventilación o aire acondicionado. Una tienda necesita refrigerar productos, una carnicería conservar mercancía, una farmacia puede tener productos que requieren condiciones específicas de almacenamiento. Y ahora, imagínese que la electricidad desaparece durante 8 horas. El negocio puede seguir pagando renta, puede seguir pagando trabajadores, puede seguir pagando impuestos y puede seguir pagando proveedores. Pero durante esas 8 horas quizá no pueda vender normalmente. Y eso significa una sola cosa: pérdida de ingresos. Y ahora empecemos a pensar en los pequeños comerciantes, porque ellos muchas veces son los que menos margen tienen para absorber una pérdida. Una persona que tiene una tienda, una papelería, un salón de belleza, un taller, un cibercafé o un negocio pequeño de comida puede no tener dinero para comprar una planta eléctrica. Y entonces, ¿cuándo se va la luz? Simplemente espera. Pero mientras espera, el cliente puede irse, la venta no se realiza, la computadora no funciona, la terminal bancaria puede dejar de funcionar, el internet puede fallar, el producto puede echarse a perder y el negocio, por supuesto, que pierde dinero. Y esto ocurre, si ocurre una vez, pues quizá el comerciante pueda soportarlo, pero si sucede repetidamente, el impacto comienza, por supuesto, a acumularse. Y entonces aparece una pregunta que casi nunca vemos cuantificada. ¿Cuánto dinero pierde Veracruz cada vez que se va la luz?
porque no solamente debemos de pensar en lo que deja de ingresar por parte de Comisión Federal de Electricidad, tenemos que pensar en las pérdidas de los ciudadanos, en las pérdidas de los comerciantes, en las pérdidas de los restaurantes, de las industrias, en las pérdidas de los prestadores de servicios y en las horas de productividad que desaparecen. Un trabajador que está haciendo home office y pierde 4 horas porque no tiene electricidad, está perdiendo 4 horas de trabajo. Un editor no puede terminar un video, un diseñador no puede trabajar, un contador no puede utilizar una computadora, un estudiante no puede conectarse a internet, un negocio no puede cobrar. Todo esto tiene un costo y ese costo forma parte también del problema. Y ahora vamos a otro tema que preocupa muchísimo a las familias: los aparatos eléctricos. Porque no solamente existe preocupación cuando la electricidad se va, también existe preocupación cuando regresa. Piense esto: se va la luz, regresa, vuelve a irse y después regresa nuevamente. Las variaciones de voltaje y las interrupciones pueden generar preocupación entre los usuarios por posibles daños en equipos eléctricos. De hecho, ciudadanos han denunciado pérdidas de alimentos y de afectaciones a aparatos asociadas a interrupciones del servicio. Y aquí tenemos que ser muy responsables. No significa que cada aparato que deje de funcionar automáticamente sea responsabilidad de CFE. Cada caso requiere analizarse de acuerdo a las circunstancias y utilizar los mecanismos correspondientes. Pero sí existe una pregunta legítima que cualquier usuario puede hacer. ¿Qué puede hacer un ciudadano cuando considera que una falla eléctrica provocó daños en su patrimonio, en una nevera, en un refri? Porque estamos hablando de televisores, de refris, de computadoras, bombas de agua, de equipos de aire acondicionado y otros aparatos que pueden costar miles de pesos. Para una familia, perder un refrigerador puede ser un golpazo fuerte. Para un pequeño negocio, perder un congelador puede representar una pérdida todavía mayor. Y aquí volvemos al mismo punto. El costo de un apagón puede ser mucho mayor de lo que parece. Y ahora vámonos a un tema todavía más delicado de salud. A ese tema, al de salud. Porque cuando se va la luz en una casa, la familia puede sufrir incomodidades, pérdidas económicas también, pero cuando existen interrupciones en instalaciones de salud, la situación puede ser todavía mucho más sensible. Los hospitales y las clínicas necesitan electricidad prácticamente para todo: iluminación, sistemas informáticos, comunicación, refrigeración, equipos médicos, elevadores y otros servicios. Por eso existen plantas de emergencia y sistemas de respaldo. Pero tener un sistema de respaldo no significa que los apagones puedan ser un problema, o dejen más bien de ser un problema. Significa que las instituciones de salud necesitan estar preparadas para enfrentar las interrupciones de un servicio que es crítico. Por eso, este tema no debería de analizarse solamente desde la comodidad, también tiene una dimensión de salud pública. Y ahora, pues pensemos en las escuelas. Cada vez más actividades educativas dependen de computadoras, de internet, de proyectores y otros sistemas tecnológicos. Y en Veracruz hay algo que no podemos olvidar: el calor. Estar varias horas dentro de un salón de clase durante una jornada calurosa sin ventilación o sin sistemas adecuados de climatización puede ser mucho más difícil todavía una jornada escolar. Y eso nos vuelve a demostrar algo: la electricidad dejó de ser un servicio secundario. Hoy es infraestructura básica. Ahora hablemos de seguridad. Piensa en una calle durante la noche sin alumbrado. Piensa en un semáforo que deja de funcionar. Piensa en un comercio que baja sus cortinas porque no tiene electricidad. Piensa en una colonia que queda parcialmente a oscuras. No significa que cada apagón provoque automáticamente un problema de seguridad, pero sí significa que la electricidad forma parte de la infraestructura que permite que una ciudad funcione correctamente. Y cuando esa infraestructura falla, otros servicios también pueden verse afectados. Y ahora lleguemos a la pregunta central: ¿por qué está ocurriendo esto? Aquí es donde tenemos que regresar a la diferencia entre generación y distribución. Veracruz tiene una enorme importancia energética en México. Sí, claro. Tenemos una infraestructura de generación y tenemos actividad energética e industrial de gran relevancia, no cabe la menor duda. Pero producir electricidad no significa automáticamente que cada hogar tenga garantizado un suministro perfecto,
La electricidad tiene que viajar y para que llegue a una colonia necesitamos una infraestructura completa. Líneas, subestaciones, transformadores, sistemas de protección, mantenimiento, personal, capacidad, planeación y dinero para modernizar. Si la demanda crece más rápido que la infraestructura, la presión aumenta. Y aquí tenemos que hablar precisamente de la demanda. Cada vez utilizamos más electricidad. Tenemos cada vez más aparatos eléctricos, más refrigeradores, más computadoras, más dispositivos, más sistemas de aire acondicionado, más negocios, más industrias, y cuando las temperaturas aumentan, el consumo de electricidad también puede crecer para las personas que utilizan más ventiladores y aires acondicionados. Y entonces tenemos una combinación bastante complicada, más demanda y una infraestructura que necesita modernización. Y esto nos lleva a otra pregunta todavía más importante. ¿Estamos preparados para el Veracruz del futuro? Porque quizá el verdadero problema no sea solamente resolver los apagones de este año, Quizá tenemos que preparar la infraestructura para los próximos 5, 10 o 20 años. Piensen lo que viene: más vehículos eléctricos, más centros de datos, más tecnología, más industrias, más viviendas, más equipos de aires acondicionados, más consumos. La demanda eléctrica no va a desaparecer, probablemente va a aumentar. Y entonces no podemos pensar solamente en reparar lo que se rompe. Tenemos que pensar en modernizar antes de que se rompa. Y aquí quiero reconocer algo que también es importante para tener un análisis equilibrado. Las autoridades sí han anunciado inversiones para mejorar infraestructura eléctrica. El gobierno de Veracruz informó que el plan de expansión 2026 contempla 672 millones de pesos para 23 proyectos de modernización de redes de distribución. Eso es importante, porque significa que el problema está siendo reconocido y que existen proyectos para atender parte de las necesidades. Pero aquí aparece la pregunta que realmente importa para los ciudadanos. ¿Cuánto se va a notar? O más bien, ¿cuándo se va a notar? Porque una cosa es anunciar una inversión y otra cosa completamente diferente es que la familia pueda decir: desde que hicieron esa obra ya no se me va la luz. Ese es el resultado que la gente quiere. No quiere solamente cifras, no quiere solamente anuncios. Quiere abrir el refrigerador y encontrarlo funcionando. Quiere llegar a su negocio y poder trabajar. Quiere prender el aire acondicionado y que sirva. Quiere tener agua. Quiere conectarse a internet, quiere cargar el teléfono, quiere que el servicio funcione. Y aquí está una de las grandes preguntas que deberíamos de estar haciéndonos nosotros como sociedad. ¿Cuánto tiempo va a tomar modernizar la infraestructura eléctrica en Veracruz? Porque mientras se realizan proyectos y se anuncian inversiones, hay familias que siguen viviendo los apagones, Y esa contradicción es precisamente la que genera molestia. Y ahora, también tenemos que hablar del clima. Veracruz tiene tormentas, lluvias intensas, vientos, huracanes y temperaturas elevadas. Todo eso representa un enorme desafío para cualquier infraestructura eléctrica. Cuando llega una tormenta pueden caer árboles, postes y cables. Puede haber daños en transformadores y en líneas. Y eso puede provocar interrupciones, definitivamente. Una emergencia meteorológica puede explicar un apagón. Pero cuando los ciudadanos denuncian interrupciones recurrentes, incluso fuera de estos eventos, entonces aparece otra discusión definitiva y categóricamente: la capacidad y el mantenimiento a la infraestructura. Y esa discusión merece datos, merece transparencia, merece seguimiento, merece respuestas, porque una ciudad no puede planear su economía si no sabe si tendrá electricidad. Un negocio no puede organizarse si no sabe si va a poder operar. Una familia no puede proteger sus alimentos si no sabe cuánto durará el corte. Y un gobierno tampoco puede decir que el problema está resuelto simplemente porque la luz regresó después de varias horas. Resolver una falla no es lo mismo que evitar que vuelva a ocurrir. Y esa es una diferencia fundamental. Necesitamos pasar de reaccionar a prevenir, de reparar a modernizar, de atender apagones a construir una red capaz de soportar las necesidades de Veracruz. Porque el Veracruz del futuro
va a consumir más electricidad. Y no sabemos si de momento no nos preparamos y si no hacemos las inversiones necesarias hoy, el problema puede hacerse todavía más grande mañana. Y ahora quiero preguntarte algo a ti que estás viendo esto. ¿Cuánto tiempo ha sido el apagón más largo que has vivido? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿8 horas? ¿12 horas? ¿Todo un día? ¿De plano? ¿Una semana? Déjalo en los comentarios. A mí me encantaría saber y que sepamos también en dónde se encuentran citados estos lugares para poder y que la gente conozca este problema. Queremos saber qué está ocurriendo, en qué localidad, en qué municipio. Eso es lo que queremos saber, qué está ocurriendo realmente en Veracruz. Queremos conocer las historias de Veracruz Puerto. Queremos conocer las historias de Boca del Río. Queremos conocer las historias de Jalapa, de Poza Rica, de Medellín, de Coatzacoalcos, de Pánuco, de Agua Dulce. Déjalo en los comentarios. Estaremos leyendo todos y cada uno de ellos y veremos qué tal está la infraestructura en tu zona. Les agradezco infinitamente que estén conectados aquí en este espacio. Ojalá que se puedan suscribir al canal y por supuesto que dejen su like y su comentario. Nos vemos, que se encuentren muy bien. Soy Joaquín Basilio y esto es Tiempo Noticias.